Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Hemos estado revisando lo correspondiente a las articulaciones, a la artrología, una rama de la anatomía que se encarga de estudiar las articulaciones, los puntos de unión entre los diferentes huesos que componen al esqueleto humano. En un principio las clasificamos de varias maneras. Nos vamos a quedar con la clasificación en la cual tenemos tres grupos que son las diartrosis, las anfiartrosis y las sinartrosis. O sea, las articulaciones con poco movimiento, con ningún movimiento y con mucho movimiento, ¿sí? Además, iniciamos a revisar rápidamente lo que son los diferentes movimientos que pueden presentar dichas articulaciones. El día de ayer ya habíamos revisado lo que son la extensión y la flexión, que como dijimos, la flexión es la reducción del ángulo que existe entre los ejes de dos huesos, mientras que la extensión es el incremento del ángulo que existe entre dos huesos. En el caso de la abducción, en esta situación vamos a ver que es el alejamiento o el incremento de la distancia entre el eje de un hueso y el eje medio del cuerpo, ¿sí? Y la aducción, por otro lado, le quitamos la B. La aducción es la disminución de la distancia que existe entre el eje de un hueso y el eje medio del cuerpo. O sea, lo vamos a acercar al cuerpo, abducción lo vamos a alejar del cuerpo. Ahora tenemos la rotación, en que el caso de la rotación es el movimiento en el cual un hueso gira alrededor de su eje central, ¿sí? Si gira hacia el eje medio, es una rotación interna, como en la primera imagen, que el brazo se va a encontrar hacia afuera, pero nosotros vamos a girarlo sobre su eje hacia el interior, hacia la parte media del cuerpo. Vamos a hacer esto más grande. ¿Sí? Entonces la rotación es eso. En la imagen de un inicio tenemos el brazo hacia afuera, con la palma hacia afuera. Luego, si seguimos la flecha, pues nos damos cuenta que su posición inicial es la línea punteada, en donde primero está hacia el eje del cuerpo y luego lo giramos y se aleja del eje del cuerpo. Es una rotación externa. Mientras que en la otra imagen lo que observamos es una rotación interna, en la cual el brazo está primero hacia afuera en la posición de la imagen anterior y lo movemos de nuevo hacia el eje del cuerpo. Es una rotación interna. O podemos decir que la que es externa es una rotación también llamada lateral, y la otra es una rotación interna también llamada medial. Medial porque va hacia el eje medio del cuerpo. Estos movimientos ya los aclaramos con anterioridad, hace ya bastante tiempo, al principio de las clases de anatomía, por tanto pues no es necesario detenerse tanto en ellos. Luego tenemos el movimiento de circunducción, un movimiento bastante complejo en el cual el eje pues se va a mover igual sobre su propio eje, va a girar, pero va a dar una vuelta completa de su posición original, pasando por varias posiciones complejas en ambos movimientos, tanto interno como externo, hasta volver a su posición original. En este caso, por ejemplo, vemos a una persona de cúbito con el brazo hacia adelante, entonces ahí puede hacer una circunducción total, ¿sí? Como indica la flecha. Luego tenemos la supinación y obviamente pues la pronación, que es el contrario. Es un movimiento de rotación. La supinación y la pronación son movimientos de rotación, pero en ellos va a haber una rotación parcial de 180 grados. Mientras que en la circunducción tenemos una rotación total de 360 grados. ¿Sí? En este movimiento de rotación, que es la supinación, lo que es la palma de la mano queda expuesto hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba o hacia adelante. Ya sea si el brazo está flexionado, como en la imagen, entonces la palma está vuelta hacia arriba. Si el brazo no está flexionado, la palma va a estar vuelta hacia adelante. ¿Sí? Y recuerden, supinación es de supina, de súplica, ¿sí? Es la mano del pordiosero, del que pide limosna. Y la pronación igual va a ser un movimiento de rotación de 180 grados, en el cual la palma va a estar boca abajo, hacia abajo, en una flexionado, o
va a estar hacia atrás en el caso de que el brazo no esté flexionado. Hay algunos movimientos más, dos movimientos más que no habíamos visto con anterioridad, que son la eversión y la inversión, en las cuales estas eversiones e inversiones, recuerden que el pie, por la articulación tibio-peroneo astragalina, tiene movimientos más limitados que, por ejemplo, la palma de la mano. No puede rotar como la mano, no tiene supinación ni pronación, pero sí podemos flexionar el pie hacia afuera o hacia adentro. ¿Sí? Si se flexiona hacia afuera, como si quisiéramos caminar sobre el borde interno, entonces se va a llamar eversión, ¿sí? Porque la planta del pie va a inclinarse un poco hacia afuera o hacia el lateral. Y la inversión es como si quisiéramos caminar con el borde externo del pie. Esta inversión de la planta del pie vamos a ver la planta del pie, inclinada hacia adentro o hacia el plano medial. Por eso sería inversión, ¿sí? Ahora, las diartrosis se van a poder clasificar en numerosos grupos dependiendo de la forma que adopten sus superficies articulares. Y obviamente esta forma también va a influir en los movimientos que puede realizar cada articulación. Entonces, por ejemplo, tenemos las enartrosis. Las enartrosis, en ellas vamos a tener una superficie articular cóncava, la otra va a ser convexa y vas a tener normalmente una forma semiesférica, podríamos decir, ¿sí? Ejemplos clásicos de este tipo de articulaciones pues son la escápula humeral, que es la que estamos viendo en la imagen, ¿sí? En la cual tenemos, por ejemplo, aquí en morado, esto es la superficie del omóplato, y en azul tenemos a lo que es el húmero o la cabeza del húmero. Entonces uno es cóncavo y otro es convexo, ¿sí? Este es convexo, el omóplato, que a su vez el omóplato va a tener una prolongación cartilaginosa que sirve para incrementar la superficie de contacto articular con el húmero, mientras que pues el húmero tiene una forma más o menos esférica, convexa, que corresponde con la concavidad del omóplato. Otra articulación es la coxofemoral. Aquí no la tenemos en la imagen, pero esta es la articulación que tenemos con el fémur y el hueso coxal, que es muy parecida a esta que estamos viendo aquí en el hombro, ¿sí? La cadera y el hombro son ejemplos de enartrosis. En ellas vamos a ver esa formación de esfera. Y otra es la astrágalo-escafoidea. El escafoides en el pie se va a articular con el astrágalo y vamos a ver la misma correspondencia. Una tiene una superficie convexa parecida a una esfera y el otro una cóncava que se corresponde. Luego tenemos las condilartrosis. Entonces llevamos una enartrosis, dos condilartrosis. En las condilartrosis hay una superficie articular cóncava, parecido a la articulación anterior, y la otra es convexa, ¿sí? Pero si las vemos juntas se forma una elipse, o sea, una superficie medio ovalada, ¿sí? Ovalada. Ejemplos de estas articulaciones donde hay cóndilos, la clásica es la que estamos viendo en la imagen de abajo, en la unión que hay entre el maxilar inferior, ¿sí? El maxilar inferior y el hueso temporal, ¿sí? Aquí hay un cóndilo, ¿sí? En el anterior pues, son formas esferoides y aquí son formas elípticas. El cóndilo del maxilar, ¿sí? Si lo pudiéramos ver por arriba, en este caso no se puede, tiene una forma más o menos elipsoide y esa elipse se reproduce en el temporal de forma correspondiente. Lo mismo pasa con las articulaciones de los metacarpos con las falanges. Entonces, por ejemplo, articulaciones de este tipo. Tenemos la articulación occipito-atloidea, que es la articulación que existe entre el atlas y el occipital, o sea, la primera vértebra y el occipital. Tenemos la que acabamos de mencionar, que es la temporomaxilar, ¿sí? Que también es una articulación de este tipo, condilia. En la muñeca también se forma así. El radio, tiene una forma elipsoide
cóncava en su extremidad inferior, mientras que el carpo forma una elipse o forma un cóndilo o cóndilo carpal que se articula con esta superficie. También las articulaciones metacarpofalángicas corresponden a un ejemplo de este tipo de articulaciones. Y por último, si las metacarpofalángicas son también las metatarsofalángicas, ¿sí? Entonces tenemos varios ejemplos, 5 ejemplos de articulaciones de este tipo, de cóndilos, ¿sí? Hay otras, por ejemplo en el codo también hay otra articulación condilar, ¿sí? Y en las rodillas también hay otra articulación de ese tipo. Luego tenemos las articulaciones de encaje recíproco o encilla de montar, ¿sí? En las cuales tenemos dos superficies que tienen igual, una es cóncava y otra es convexa, y son opuestas unas a otras, pero tienen formas particulares, entre comillas. Entonces tenemos, por ejemplo, las articulaciones esternoclaviculares, las articulaciones que encontramos en el caso del trapecio y el resto del metacarpo, ¿sí? O en realidad las que encontramos entre el carpo entre sí y el metacarpo. Son todas estas articulaciones que vemos aquí, esas son encilla de montar o de encaje recíproco. Y luego tenemos la que es entre el calcáneo y el cuboides, aquí abajo en la imagen. La vemos ya aquí encerrada en el círculo rojo. Sí, son dos superficies opuestas en forma. Por ejemplo, aquí tenemos una. Este es el cuboides y este es el calcáneo en azul. Sí, eso es básicamente. Podemos dejarla sencilla de montar, ya que técnicamente pues todas las articulaciones que hemos mencionado hasta ahora son de encaje recíproco. Una superficie se corresponde con la otra y se forma así la articulación. Luego tenemos las trocleartrosis. Como dice su nombre, si las otras, las condiloartrosis, tienen un cóndilo, las trocleartrosis tienen una tróclea. ¿Sí? Estas son superficies similares a una polea. O tenemos una superficie que está ancha afuera, en medio tiene un pequeño canal, ¿sí? Un estrechamiento, y por fuera vuelve a ser ancho de nuevo, como en el caso de la tróclea. La tróclea, recuerden que la vemos en el codo. Vamos a poner otro color, en el codo. Esta tróclea sirve de articulación o de superficie receptora para lo que es el cúbito, ¿sí? Entonces parece una polea, por tanto su otra superficie va a tener una superficie cóncava o bicóncava. En este caso es una superficie biconvexa con una superficie bicóncava. Ejemplos de este tipo de situaciones: la articulación del codo, ¿sí? Las interfalángicas, o sea, una falange con otra, tanto en manos como en pies, y en la rodilla tenemos la tibiotarsiana. Tibiotarsiana, o sea, es la articulación que existe entre la tibia y el astrágalo, ¿sí? Aquí estamos viendo abajo a su derecha, aquí en este círculo rojo, la tibia, ¿sí? No tiene precisamente la misma forma que tenemos arriba en el codo, sino que se observan dos superficies parecidas, pero una es más pequeña que la otra, ¿sí? Siendo la tibial más grande y la que se encuentra al lado del peroné un poco más pequeña. Tenemos también las trocoides, en la cual las superficies va a ser una cóncava y otra convexa, pero la superficie convexa tiene una forma como de cilindro. Estas trocoides, o sea, pueden utilizar como nemocteria, es decir, en vez de trocoides, troncoides, porque tiene forma como de un tronco redondo cilíndrico, ¿sí? Es la que observamos aquí. La cabeza del radio tiene forma cilíndrica y en la apófisis coronoides del cúbito pues tenemos igual una superficie que se corresponde con una concavidad donde permite la inserción o articulación de este cilindro y que rote sobre su propio eje. Ejemplos de esta articulación tenemos las radiocubitales, articulaciones radiocubitales tanto superior como inferior, aunque es más marcada la superior, y tenemos la atloido-odontoidea. La atloido-odontoidea es atloido del atlas y la odontoides de la apófisis odontoides del axis, ¿sí? Entonces la articulación que existe entre el atlas y el axis.
por hoy terminaríamos la clase. Aún nos faltan revisar algunas más articulaciones. Al terminar de revisar las articulaciones, podemos empezar a ver algo de miología, algo de músculos ya como tal, ¿sí? Para recordarles solamente, su examen de anatomía va a ser el próximo viernes. Ya me pondré de acuerdo con los jefes de grupo para concertar la hora.